Hola, bueno, ya siendo las 6:05 en punto, uy, yo estoy así corrigido con el tiempo, llego a las 6:05, a las 6:05. Entonces, si no, me entró en conflicto. Bueno, son las 6:05 en punto, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, obviamente, ya dándoles la bienvenida ya general a los que ya están conectados en este momento fuera de quien está como el de la universidad y yo, somos 16 en este momento. Más o menos, en este momento somos un poquito menos de la mitad de los que vimos ayer, pero pues asumo que igual que ayer también empezamos como con un monto y cuando menos vi ya pues había crecido bastante. Em, Estoy leyendo aquí en el chat, Isabela pregunta sobre lo del formulario de asistencia. Esa es una excelente pregunta, Isabela. Pues yo creería que si hay acceso todavía al link que les envíe, pues sí, pero no sé, aprovecho la asistencia, hoy me clarificaron cosas a propósito, entonces se las voy a decir a propósito de preguntas que me hicieron. Eh, bueno, incluso por aquí ya me están diciendo que el link de la asistencia es el mismo de ayer. Me dicen que el link de la asistencia es el mismo de ayer, lo voy a poner en el chat. Aquí pregunté que si era otro link y me dijeron que no, entonces voy a buscarlo. ¿Dónde? Acá. Pues gracias. Y se los voy a poner por acá. El link de asistencia. Pues es el mismo link, entonces no sé, los que no lo llenaron ayer, entonces eso cómo será, no sé. Bueno, pero ahora voy a clarificar esto. Por acá nos saluda Jonathan. No, ok. Y, y listo. Por aquí ya les envié el link. De todas maneras, más adelantico lo voy a volver a enviar. Si se me olvida, por favor, me dicen alguien que se acuerde, por ahí faltando media hora o algo, porque a medida que van entrando, no, los nuevos que van entrando no van a ver los mensajes de chat anteriores a su ingreso. Bien, entonces de la asistencia y eso que cosas que me habían preguntado ayer, entonces clarifico tres cosas. Uno, la, el certificado les llegaba por correo, esa es una. Dos, ese certificado que pues se da por la asistencia, ya me explicaron algo y me dicen que una de las cosas para pues, como que tengan bien el certificado es que desde aquí de la universidad lo que revisan es que hayan estado el 80% de los de las dos sesiones, pues. Es decir, que, ¿por qué? Porque podría darse, no estoy diciendo que haya pasado acá ni nada, sino que podría darse que alguien, por ejemplo, llena la asistencia y no vuelve, o lo llenó al principio y se fue, y cosas así. Entonces lo que ellos van a revisar es que efectivamente la gente estuvo acá, que 80%, es decir, casi más de sesión y media, sí, sí, como más de sesión y media conectado. O sea, obviamente con las salvedades de que, pues, ahí entra ese 20% es la salvedad de que ese día entró tardecito, o le tocó salirse antes, o que se le fue el internet por un momentico, bueno, cosas como esas. Es clarificar eso me dijo ella, o sea, no solamente es por la asistencia que llenen el formato, sino que se va a verificar que efectivamente estuvieron mínimamente 80% allí conectados entre las dos sesiones. Bueno, eso por un lado. Y el tercer punto, que ustedes me preguntaban por las diapositivas, entonces yo pregunté y entonces lo que me dijeron es, profesor, pues esa parte de las diapositivas ya queda en usted y que pues si usted las quiere compartir, pues ya usted las comparte. Entonces, yo no tengo problema. Ahí la esto es que yo no tengo, por ejemplo, la base de datos de sus correos o algo. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es ponerles en el chat en España, wow.edu.co. Voy a poner mi correo para que, digamos que mañana o algo me escriban
y me pregunten por las diapositivas y yo se las reenvío a través del correo. O sea, yo no tengo problema en compartírselas, sino que yo no tengo personalmente el listado de sus correos. Entonces, pues yo creería que esa es una de las formas más rápidas, que me contacten y con mucho gusto, pues el que me escriba, yo se las voy mandando, yo se las le envío las dos, la de ayer y la de hoy. Bueno, esas tres cosas a nivel general. Espero que eso, pues, se conteste pues a las preguntas que se tenían. Y a propósito, recuerden que voy a grabar esto, incluso pues las grabaciones también hacen parte de la verificación interna de la universidad, frente a que todo se dio, listo. Bueno, ya está grabando. Listo. Bueno, ya comenzando en forma. El día de hoy tenemos la sesión 2 y esta sesión 2 no es repetir lo que ya se dijo, obviamente retomaremos, pero vamos a pasar a otro campo de la autoficción. Porque, bueno, como les decía, digamos, el énfasis que tiene la especialización, el énfasis que tiene la especialización es sobre esa escritura creativa de autoficción en lo que llamamos nuevos medios. Si ustedes quieren llamarle medios digitales, bueno, y eso, pues bien. Entonces, la idea es que ayer vimos cómo los tejimanejes literarios, digamos, desde el concepto literario que es la autoficción, que implica y cómo se puede escribir creativamente y todo. Y el día de hoy vamos a mirar digamos que a nivel, incluso Dubrovsky, el autor que hablábamos la vez pasada, habla de que es como la autobiografía postmoderna. Vamos a ver precisamente que cuando hablamos de la creación de identidades digitales, de alguna manera estamos aplicando autoficción. En eso nos vamos a ocupar el día de hoy. Ayer me pidieron porque ayer leímos algunos de los textos que hicieron, pero el tiempo se nos fue y no alcanzamos a mirarlos todos. Yo les di así un pasón así, hay unos textos muy interesantes, igual que los que leímos ayer, hay de todo un poco. Es una de las cosas que me gusta de este curso, y de la especialización pasa mucho eso, que hay gente de todos los campos, de todas las experiencias de escritura, de lectura, y uno lo puede ver a través de los textos. Mm, Voy a hacer una pregunta. Yo tengo dos opciones y ustedes me dicen cuál es la mejor. Igual, porque no quiero echar en saco roto como esa petición de leer los textos, porque yo sé que hace parte también de ese compartir y algunos también querrán que se les lea los textos y que los conozcan. Entonces, una de dos, puedo empezar leyendo los textos que faltan, o al menos como tomarme 10 minutos o menos para eso, o dos, empezar la sesión del día de hoy y, digamos, antes de la actividad del día de hoy, hacer esa lectura de los textos, o sea que la lectura de los textos quedaría como digamos, pues ya tipo, bueno, como antes, despuesito de la mitad de la sesión, un poco más allá. ¿Creen que podemos, sí, como hacer la sesión de hoy, la explicación, todo eso, y cuando acabemos esa explicación antes de la actividad, eh, decirlo? Por acá Nata Londoño dice que al final, pero al final, 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 o como lo estoy diciendo. Eh, Nata dice mejor que aprendamos. Ok, como darle prioridad a la parte conceptual o algo. ¿Están de acuerdo? Que sí, antes de la actividad le parece bien. Ok, listo. Por eso di esas opciones. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ya se han sumado nuevos participantes. Voy a volver a copiar el link de asistencia, que es el mismo del día de ayer, para los que recién llegan, me puedan ver aquí y de una vez está tempranito para que lo hagan. Bueno, ya somos 20. Ahí va. Ayer éramos 39 en general, al final quedamos 37. Posible que los siguientes 17.
Ah, bueno, por acá Nata Londoño dice que también ayer se olvidó registrarse. Pues allí, Nata, no sé, porque incluso el link, como les digo, es el mismo de ayer. Entonces, allí no. Igual, pues la es que en los participantes en la grabación del Webex queda el listado de quienes estuvieron, ¿no? Aquí queda registrado también. Entonces, allí quieren, en el caso de Nata y en el caso acá. Y en el caso de Isabela Mejía, pues voy a tomar nota y si algo, pues paso también el reporte, que bueno, que hay dos que manifestaron esto para que las tengan en cuenta y que yo sé que estuvieron allí. Ok, eso es lo que puedo hacer, pues en cuanto a eso. Bien, entonces ahora voy a compartir, ahora sí. ¿Dónde estoy? Acá. Compartir, compartir. Ujú. Voy a compartir solamente para que me genere listo. Bueno, esto es la sesión del día de hoy, la escritura creativa de autoficción, sesión 2. Aquí incluso pues la imagen es muy alusiva porque hoy, como les digo, nos vamos a detener, pues vimos que todo esto de la autoficción tiene que ver con esa reconstrucción de la identidad. Ah, como les decía, ayer lo vimos desde un componente bastante literario y de alguna manera bastante ficcional, a pesar de las características que tiene la realidad. Y esta vez vamos a ver cómo cuando hablamos de identidades digitales, cuando hablamos de las redes sociales y eso, entendiendo que lo vamos a ver desde el punto de vista de crear contenidos, de nosotros crear contenidos para las redes y todo con objetivos comunicativos determinados, pues vamos a tener que apelar a algunos elementos de la autoficción, a pesar de que no vamos a decir necesariamente algo ficcional, o sea, inventado algo, vamos a ver que algunos aspectos para crear verdaderos objetivos desde los nuevos medios implican procesos de literatura y de manejo literario y de manejo de ficcionalización. Aquí, veré, yo como ayer, igual que ayer, voy a estar muy pendiente del chat. Ayer una de las cosas que más me gustó fue las preguntas en el chat y las discusiones en el chat, muy buenas. Me gusta el diálogo de saberes, por ejemplo, que hubo ayer desde los diferentes campos. Entonces, como siempre, voy a estar pendiente tanto de las manos levantadas aquí como del chat por si hay alguna pregunta o algo. Bueno, hay como dos, tres repetidas de la presentación, de las diapositivas, pero pues es para retomar cosas. Es para que no digan, ay, espérate, pues eso se confundió, puso la misma. Pues ves está. Es que es igual. Ayer hablamos de la especialización. Recordemos que el curso está vinculado o es, digamos, es un mini curso que sale de un curso que se da, que es uno de los cursos que se da en la especialización de escritura creativa en nuevos medios. Entonces, ¿por qué igual lo volví a poner? Porque este énfasis que le vamos a dar hoy es precisamente el énfasis que se le da en la especialización. Claro, en la especialización también abordamos la parte literaria, sino que no nos quedamos ahí, sino que le damos bastante a la construcción de esas identidades digitales. Incluso en la especialización, este curso en particular, que es una de las selectivas, propende es a que al final, como trabajo final de ese curso, se piense en una estrategia transmedia de un producto digital de autoficción. Bueno, nosotros no vamos a llegar a hacer todo eso como se les pide, pero la idea es un poco llegar a esas pautas para un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy sí es como una especie de proyecto, un proyectico chiquito, así muy, ¿cómo se dice? Espontáneo, pero que ojalá la idea es que el día de hoy ganen en esos criterios frente a la escritura de autoficción, pensándose en los nuevos medios, y a la vez que lo que se haga aquí, por ejemplo, pueda ser como una semilla para que los que quieran, ya después de que se termine este curso, pues ya vayan pensando, bueno, eso que puse allí, pues sí, chévere seguirlo explotando y seguirlo desarrollando para realmente crear
producto de comunicación. Vuelvo a retomar los objetivos del curso de estas dos sesiones, que es identificar todo lo que tiene que ver con los procesos creativos propios de la escritura de autoficción. Ayer y hoy se hablará de eso. Y en el otro, vean que producción de textos de autoficción, tanto literarios, que es en lo que nos abocamos más ayer, como pensados para objetivos comunicativos en redes digitales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya que hoy vamos a estar un poquito más tecnológicos en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a ver la autoficción en la creación de identidades digitales, todo lo que tiene que ver con lo transmedia, porque es, pues, para hablar del yo en lo mediático, para hablar del yo en el contexto de las redes y todo, pues es necesario hablar del contexto transmedial, que pues no es necesariamente el único contexto dentro de lo que llamaríamos dentro de esto de lo digital, pero a eso le vamos a apuntar sobre todo aquí en esta sesión. Y pues está la actividad que les decía. Y aquí en la mitad de ahí, entre el 2 y el 3, es que vamos a hacer como un pequeño pare para acabar de leer los textos de la vez pasada. Bueno, y antes de eso, como ayer, vamos a discutir, vamos a abrir un momento de diálogo y allí pueden alzar la mano o pueden escribir en el chat acerca de, piénsense cada uno desde, tanto desde su experiencia como desde lo que usted ve sobre el tema, cómo, o sea, ustedes cada uno, cómo se muestran en el mundo digital. Yo sé que la pregunta parece, pero le está diciendo, no, pero también quiero que, de cómo usted entiende la pregunta. Cuando yo pregunto cómo usted se muestra en el mundo digital, ¿ustedes qué me responden? En ese mundo de redes sociales y todo, ¿ustedes cómo se muestran? ¿Quién nos quiere responder? No todos, obviamente, pero ¿quién nos quiere responder? Pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat para abrir esta discusión. Nata. Bueno, buenas noches para todos. Esta pregunta me parece bastante pertinente porque de hecho yo trabajo con esto, yo soy consultora en marketing digital y creación de contenidos, entonces digamos que aquí hay un punto y es la vida real de la realidad y la vida real de la ficción, o sea, usted quién es allá y quién es acá. Hay una cosa importante aquí, es la construcción de la marca personal. Yo esta pregunta te la respondo desde ese punto fáctico de la construcción de la marca personal porque vos construís una marca personal es acorde con la imagen que quieres dar. Y una cosa es, la imagen se refleja en los primeros 3 segundos en los que vos tenés contacto con una persona o la escuchás, o bueno, en este caso ustedes me están escuchando, y luego viene ya un tema de la marca, de la persona, que ya es el sello que vos dejás en las redes. Eso realmente es una construcción hasta antagónica de lo que uno puede ser como un personaje. ¿Sí me entendés? Es como, es que yo te veo en las redes como súper feliz, como súper contenta, como que siempre viajas, como que siempre esto, y luego vengo a ver mi realidad de la realidad y digo, caray, pero yo me la paso aquí en mi casa, en mi escritorio, o sea, escribiendo, produciendo, pero puede ser que las personas vean otra cosa. Entonces, yo creo que en ese punto, pues primero hay que definir lo que sería una marca personal, qué quieres tú mostrar de tu marca personal, cuáles son los atributos que quieres mostrar allí, si realmente la imagen en el mundo digital la utilizas para venderte, para vender tus productos, tus servicios, o la estás simplemente utilizando porque, digamos, pues te gusta estar en redes y ya, ¿sí? Entonces es como una tendencia ahí a separo. Yo particularmente, en mi caso, pues yo sí tengo una marca personal ya muy, muy fuerte porque yo soy consultora, entonces precisamente pues enseño eso, ¿sí? Y a mí en redes me conocen como marketing digital, o sea, como que mis etiquetas son marketing digital, escritura, lectura, la que recomienda libro y la que la pasa viajando. Aunque algunas de esas cosas pueden que sean virtualmente ciertas, ¿sí? Lo que pasa es que las personas piensan que yo estoy todo el tiempo en eso. Y hay días en que no, literalmente estoy tranquila en mi casa mirando para el techo. Y no estoy haciendo tantas cosas como la gente cree que yo estoy haciendo tantas cosas. Entonces hace parte también de una construcción de marca. No quiere decir que vos no seas eso que mostrás en el mundo digital. Lo que pasa es que el mundo digital también con la cantidad
digamos, de, ¿cómo se dice esto?, de estímulos que tenemos, ¿sí? Pues entonces tendemos a verlo todo como que pasa más rápido y como que, bueno, hay otro problema filosófico detrás de eso en el que no voy a ahondar, pero yo creo que también es como que lo que tú eliges mostrar en esa realidad virtual que te ayuda a construir tu marca personal. No, qué bien, qué chévere. Nata, ¿tú eres de dónde? ¿De Medellín? Señor, no, yo soy de aquí de Cali Ay, mira, y tienes soy cierto acento. egresada de la Autónoma, no, Ay, pero ¿qué mira, tienes pasa? cierto acento. Pensé. No, 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 no. Bueno, ok, muy bien. Tal como lo dice Nata, incluso Nata ahí nos está spoileando de varias cosas que vamos a tocar. Esto de la marca personal y todo, precisamente, qué chévere que desde tu experiencia, precisamente, que nos toca. Todo eso que habló Nata, de esto lo vamos a discutir a lo largo de las sesiones y tiene mucha razón en que tiene que ver esto con cómo se muestra. Incluso muchas de miren que de las cosas que dijo ella, tienen que ver con aspectos que habíamos hablado de la autoficción, ¿no? O sea, que esa parte, esa ambigüedad de lo que estoy mostrando no es que sea falso, pero a la vez no es que sea así. Esa ambigüedad y además lo que ella decía, ¿no? Que mostramos, que no mostramos. Vamos a ver que esas decisiones que tienen que ver mucho con eso de lo creativo y los objetivos comunicativos tienen que ver con esa ficcionalización de la realidad. O sea, hacemos algo con esa realidad, hacemos algo con esa realidad y de alguna manera la transformamos sin necesidad de tener que mentir, sino que digamos, para lograr esos objetivos comunicativos de lo que yo quiero y de cómo quiero presentarme y qué es lo que quiero mostrar a través de ello, pues esas decisiones hacen que esa realidad empiece a tener esos tintes, digamos, que es un mundo dentro de lo virtual diferente al yo real. Es el mismo problema del que escribe, ay, eso lo vamos a tocar, de la diferencia entre el autor y el narrador de un texto. Incluso en las biografías, vamos a ver, eso también pasa. Es decir, una cosa es mi yo de carne y hueso, ¿cierto? El que viví las experiencias, pero cuando yo me siento a escribir la autobiografía, entonces empiezo a tomar decisiones frente a qué pongo de mis recuerdos. Esos recuerdos, ¿cómo los expreso? ¿Cuál es la mejor forma de expresarlos? Miren que es la realidad ya pasó para el que está haciendo la autobiografía, la realidad es algo que ya pasó, ni siquiera existe ya, es un pasado, pero en el momento en que se reconstruye en su cabeza y luego lo textualiza, todas esas decisiones que pasan, allí hay una ficcionalización, porque finalmente el que hace autobiografías, por ejemplo, no está poniendo la realidad tal cual, y no porque nos esté mintiendo, es porque para expresarla debe tomar unas decisiones creativas, discursivas. Entonces lo mismo pasa como un poco lo que nos decía Nata, que aquí nos dice el escritor decide qué muestra y qué no muestra, porque tiene que ver con eso. Frente a mis objetivos comunicativos, qué es lo que quiero mostrar, cómo me quiero presentar, yo tomo decisiones, y eso es una de las cosas más importantes en cualquier escritura, incluyendo la de autoficción, que es qué muestro, qué no muestro, y lo que muestro, cómo lo muestro. Y ahí está, como dice ella, el tejemaneje del web. Salvatore, ¿está alzando la mano? Pues, igual para el resto de mis compañeros. Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo nos mostramos en el mundo digital? Yo lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, complementando lo que dice Natalia, que me ha parecido muy pertinente, nos hemos enfermado. Yo creo que las redes sociales nos han enfermado. Se han vuelto como una adicción de cierta manera y han instaurado como una dictadura de la felicidad donde todo es perfecto, donde tenemos que estar mostrando nuestra vida y siempre estamos buscando como atención y aprobación, siempre estamos como en ese reality propio de quiero mostrar mi vida, mi felicidad, que todo es maravilloso aunque no lo sea. Y eso me parece súper nefasto, por un lado. Y por otro lado, ya en el tema pues corporativo y el tema de, bueno, del mundo del social media, yo digo que es supremamente delicado ese mundo digital, por ejemplo, con los influencers. Yo veo hoy en día influencers que hablan, por ejemplo, de un tema médico y la gente le cree más a un influencer que a un profesional.
Claro, porque tienen un número de seguidores, porque tienen una cierta popularidad y todo el mundo sale corriendo a hacer lo que diga el influencer. Entonces, también ese tema de la marca y el tema de construir una marca, pues, también hay que mirarlo desde hasta el tema ético, porque yo he visto influencers que han sido hasta irresponsables en la información que dan y ni siquiera se asesoran de un profesional a la hora de hablar. Muy bien, Salvatore, lo que has dicho, todo ese análisis muy pertinente. Además que mira que lo que dices está muy coherente con el enfoque, ese foco que le vamos a dar aquí a esta escritura creativa de autoficción en lo digital. Como lo hacemos en la especialización, pues digamos, hace parte del hecho de que estemos vinculados incluso a la Facultad de Humanidades y Artes. Es un poco que entendemos la comunicación como un acto de responsabilidad. Y más aún cuando estamos hablando precisamente de medios globalizados, medios masivos, más que masivos, y que son replicantes, o sea, que la gente va replicando lo que se dice. Y digamos que en un mundo donde se acude a estas redes antes que a los medios, llamémoslos canónicos o algo. Y correcto, y la idea es, constantemente yo estoy hablando de productos comunicativos, objetivos comunicativos, por ejemplo, porque estamos de acuerdo en que lo que hagamos y como productos, el hecho de hablar de unos objetivos comunicativos es como, incluso lo que decía Nata, o sea, no es como vamos a hacer escritura de autoficción porque me gusta que me vean y ya prendo la cámara y hablo sin saber de las cosas o algo, sino que de verdad construyamos y veamos las redes como una oportunidad a través de nosotros mismos, de lo que sabemos, de lo que nos interesa, por poder crear productos comunicativos que impacten con responsabilidad frente a eso. Y tiene razón Salvatore, por ejemplo, que en todo esto igual de lo de la autoficción, por ejemplo, entra allí eso. O sea, yo diría que igual que todo, la escritura y los medios y todo, es como el tío Ben, lo que decía el tío Ben en Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando se usan de manera equivocada, pues digamos, los resultados no son halagüeños. Julio escribe, en mi caso al principio de las redes y el mundo digital era normal, personal, y aunque comparto poco, conservaba mi círculo real social. Ya después de un tiempo, sin darme cuenta por cuestión de trabajo y el medio al que me dedico, se fue desplazando y me di cuenta que empecé a compartir y dejarme ver en digital solo con lo que me dedico. Soy editor de noticias para un medio de aquí de Cali y decidí que en redes mostrar solo esa parte como editor. Y por estar en un medio informativo, pertenecer a un medio de televisión, también he decidido tener más cuidado al momento de compartir y saber qué compartir. Ok, claro, uno siempre debe tener unos criterios de qué comparte, qué no. Nata, a mí tampoco me gustaban las redes hasta que empecé a trabajar por Acción de Marketing Digital. Ahora bien, Nata ahí fue cuando conocí el mundo y de ese mundo y pues ya le tocó. Julio, hoy en día las redes sociales e internet en general ya desplazó la manera de compartir. Antes eran personales y solo tu núcleo cercano, ahora ya tu trabajo y profesional te hace mostrarte de otra manera. Excelente. Muchas de esas cosas las vamos a hablar aquí y tiene que ver, incluso como vamos a hablar de escritura de autoficción y de productos digitales de autoficción, es inevitable hablar en estos círculos de los lectores, de cómo son esos nuevos lectores, qué es lo que supuesta, porque digamos esas necesidades de esos lectores, a qué se han acostumbrado esos lectores, y asimismo pues, y cómo es ese entorno digital, qué es lo que se espera del entorno digital, y ya luego sí, a partir de eso empezar a tener unos criterios de qué es lo que vamos a mostrar y cómo nos vamos a mostrar. Bueno, aquí repasando el concepto, ayer veíamos que incluso para los que no estuvieron, sé que hay, como por ejemplo, un par de personas que ayer no estaban, hoy sí. En la autoficción se diferenciaría de la autobiografía, recuerden, no es una autobiografía, porque en la autobiografía el narrador, quien se muestra, está contando su vida tal como es. Y digamos, si lo pasamos a lo digital, para que nos vayamos haciendo la idea de dónde entra la autoficción, eh, digamos que un pacto autobiográfico dentro de lo digital sería simplemente que usted está en su casa
prende la cámara y la cámara lo ve y pues ya usted a partir de ahí dice lo que quiere decir. Hola, me llamo Hernán, me gustan las redes y les voy a contar qué pienso de la vida. Yo pienso que la vida es esto, no sé qué, espero que les haya gustado y apaga la cámara. Digamos que ahí hay un pacto, lo que llamaríamos autobiográfico. Allí no hay nada de ficcionalización, no hay procesos sobre la realidad, ¿cierto? No se ha hecho ninguna adecuación desde ninguna parte, simplemente prendo la cámara y hablo, y de eso también hay. Entonces, esa parte, por ejemplo, pues no sería, entraría más dentro de lo que podríamos llamar ese pacto autobiográfico. Quien ve sabe que pues lo que está viendo es una persona diciendo lo que es ahí, ya. En la autoficción veíamos ayer que la autoficción trata sobre esas narrativas que en lo literario era cuando había ese vínculo entre el autor real y el narrador empezaba a ser muy ambiguo porque el autor, el personaje en primera persona, se mostraba como si fuese el autor y habían elementos referenciales que nos ayudaban a jugar como lectores a que efectivamente estoy viendo algo que le pasó, a pesar de que hay aspectos ficcionales y que han cambiado. Uno que veíamos que uno de los mayores ejemplos era el de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el poeta se muestra a sí mismo, nos cuenta como si fuera una crónica de él en el más allá, y no solamente es porque le decían Dante, sino porque realmente era como si el Dante, de verdad, el poeta, visitara a sus amigos y todo eso. Entonces uno veía, claro, el Dante, el poeta, no es cualquier persona que se llama Dante, porque es que ellos saben que es poeta, ay, ahí habló, tal. Entonces, siempre era necesario que hubiese unos elementos referenciales más allá de la nominación, o sea, incluyendo la nominación, para que uno pudiera hacer ese enlace entre la realidad y acomodarlo con lo ficcional. Y entonces ahí sí llamarle autoficción, porque en otro caso sería algo ficcional, completamente, que también es válido en la literatura. Y como les decía aquí, un importante, los elementos referenciales del autor, narrador, personaje, los de su vida deben ser suficientes para garantizar ese pacto ambiguo. Eso lo veíamos ayer y trabajamos sobre eso, veíamos que en la literatura se prestaba para muchas cosas. En lo digital no lo vamos a ver, como les decía, lo vamos a ver más como por lo que lo estamos discutiendo, no lo vamos a ver tanto como que vamos a mostrar una falsedad o algo, no, sino precisamente eso de cómo nos mostramos y cómo crear una identidad digital. Y vamos a ver que cuando uno crea una identidad digital, volverse esa marca personal que nos decía Nata, porque realmente a eso es lo que uno va, eh, tiene que hacer unas adecuaciones de la realidad en la manera en cómo se presenta frente al medio, ya sea el medio audiovisual, sea el medio auditivo como los podcasts, o sea en la forma escrita en un blog, lo que sea. Entonces vamos a ver que uno de alguna manera ficcionaliza también esa realidad. Pa, 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 pa. Bueno, entonces puesto en contexto digital, entonces veíamos una necesidad de construir identidades digitales. Ahora, necesidad en cuanto a que de crear productos comunicativos. ¿A qué me refiero? Y aquí ya estoy hablando como profesor de la especialización, porque como les digo, esta es la parte donde más nos centramos allá. Y es que como pensarse desde cada uno, desde sus intereses personales, por ejemplo, quien es profesor, quien es periodista, quien, por otro lado, no sé, quiero defender los derechos de los animales, quiero fortalecer el cariño de la gente por su ciudad. Bueno, frente a, eso, a esos campos y a esos objetivos comunicativos, digamos, una de las mejores maneras para poder llegar en los medios es construir esa identidad digital. Un poco lo que nos decía Nata desde su experiencia cuando ella pone marketing digital y se convierte en una marca tal de referencia, pues ayuda pues, a esos objetivos comunicativos. Ahí es donde yo les digo que es diferente a que yo prenda la cámara, así, hagamos de cuenta, estoy aquí sentado, prendo la cámara y aquí estoy yo y diciéndoles, hola, soy Hernán, a mí me encantan los animales, entonces les voy a pedir el favor que no los sigan maltratando porque son seres naturales que merecen nuestro respeto. Muchas gracias. Y apaga la cámara. Allí no ha construido realmente una identidad digital, simplemente ha utilizado lo digital para enviar un mensaje.
pero es usted. Allí no hay ningún pacto ambiguo como vimos la otra vez. Quien prende la cámara dice, ese es él como es y ya. Y de eso hay mucho. Pero si se quiere, por ejemplo, esa persona que quiere realmente motivar a los consumidores de redes, de este contexto digital, pues debe crearse realmente una identidad digital que se vuelva una marca y que sabemos, incluso Salvatore aquí nos decía, ese poder, por ejemplo, que tienen los influencers frente a eso. Porque es que ellos crean una marca, ellos, digamos, se construyen una identidad digital que ahora que no, digamos, lo hacen con unos objetivos no claros o que literalmente van en contra de lo ético y todo, ya eso es otra cosa, pero la idea es que aquello que usted considera pueda convertirse en una identidad digital. Em, como una forma, una estrategia para poder hacer llegar esos mensajes y eso que usted quiere e impactar realmente. Entonces, espérate que ya. Entonces, como les decía, para poder llegar a, entonces, ¿qué criterios debo tener para convertirme en esa marca personal, para yo convertirme en un sujeto de identidad digital, con que mi producto pueda verse? Y cuando estoy hablando del producto es que, no, la profesora, que entonces quiere hacer un proyecto transmedia donde ella pueda inculcarle a los niños el amor por la lectura, por ejemplo. Entonces, no es solamente, y ahí es donde llegamos, no es solamente que yo hago videos donde me pongo aquí en la cámara diciendo, niños, leer es bueno, no sé qué, no estoy pues criticando ni nada, sino que lo que estoy diciendo es que en el mundo de ahora, ese tipo de productos o ese tipo de comunicación pues no va a llegar precisamente, y por eso es necesario hablar de quiénes son estos nuevos lectores, entendiendo nuevo lector, no solamente en la lectura escrita, sino en los lectores de medios digitales, digamos, porque lo digital es una forma, llamémoslo, de leer, entendiéndolo así, como que quien es uno, de alguna manera uno lee el video de YouTube o algo. Entonces hay los mismos lectores que habían antes no son los mismos de ahora. Hay unos cambios, unos hábitos nuevos, unas nuevas formas de leer y de acceder a la información que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer productos comunicativos. Entonces, claro, entonces la profesora que quiere hacer eso de incentivar a los niños debe encontrar estrategias, no solamente didácticas, porque la didáctica ya la tiene, ¿cierto? Para motivar a los niños, sino que esos niños son unos nuevos lectores que digamos que ese producto comunicacional, ese objetivo les llegará en la medida que vean en la persona un sujeto hecho para el mundo digital. Eso, a eso es lo que quiero llegar. Entonces, para lograr eso, esa profesora tendrá que empezarse a pensar cómo lograr no solamente incentivar a los niños a leer, sino a incentivar a esos lectores de medios digitales a que lean. Son dos cosas distintas. Entonces tendrá que pensar en unos criterios precisamente de qué es lo que hay, cómo me convierto, qué es lo que demuestro y cómo lo muestro y qué debo, por ejemplo, exagerar o qué debo reforzar de lo mío, de mi realidad. Y vamos a ver que no solamente de la realidad como tal, ni yo, sino de otros factores para que es convertir, hacer un producto comunicativo efectivo. Allá voy, eso es. Recuerden que si tienen preguntas o algo, pueden alzar la mano y aquí yo estoy pendiente de las dos cosas. Entonces vamos a hablar del translector, que ese es un concepto que un autor que dijo, bueno, estos nuevos lectores los vamos a llamar translector y tienen pues unas características. Entonces, esto de los nuevos lectores tiene que ver con, bueno, aquí he sacado como unos apuntes. Hay una ecología de los medios que ha cambiado. Antes estaba muy centrado en el medio como tal, pero digamos que ha pasado más centrado en la narrativa, no tanto en el medio, sino cómo se nos cuenta. Antes, digamos, lo que motivaba era el medio, o lo que unía era el medio, y eso era lo que llamaba la atención y todo,
pero ahora está más centrado en la narrativa, es decir, en qué es lo que se cuenta y cómo se cuenta. Eso llama más la atención que el medio mismo. Más que el medio mismo es eso. Hemos pasado en la evolución, por así decirlo, social, de una lectura que tendía a ser más grupal, digamos que la lectura se convertía en un medio de socialización, por así decirlo, a una lectura más individual. Por eso es que uno ve la gente más, llamémoslo a veces aislada frente a sus celulares. Y uno diría, ah, pero es que está, claro, puede estar en ese momento compartiendo con muchos a través de las redes. Es una cosa muy compleja, porque está compartiendo con muchos, pero realmente esa lectura que hace es una lectura muy individual, muy de él. Uno no sabe qué está pasando con ese individuo. Entonces, digamos que se mueve solo y todo eso, a pesar de que esté vinculándose con otros. Es una cosa complejísima que para que vean cómo ha cambiado esas visiones y el tipo de lector. Es decir, ese tipo de lector de antes que teníamos donde estaba enfocado allí y que podía compartir con otros su lectura, y, por ejemplo, en el siglo XIX, que la lectura era una cosa, voy a leerles en voz alta y todos se reunían aquí, y eso era como la televisión en su momento, pues se vuelve ahora más una lectura más individualizada. Cada individuo hace sus propias lecturas. Por otro lado, ha habido una evolución entre lo que llamaríamos lectores, ¿cierto? O sea, a espectadores, donde ya se vuelve un poco más de lo que me muestra, quiero que me muestre. Y esos espectadores se han convertido en internautas, es decir, han entrado a la multimodalidad. Es decir, son lectores que se mueven en diferentes modalidades de lenguaje. Entonces, por eso es que ahí hablamos de lo multimedia y entonces un blog tendrá video y tendrá el audio, la música aquí y no sé qué. Y quien explora eso es capaz de, pues mirar, ahora no voy a decir que sea capaz de hacer todo al mismo tiempo, eso es una especie de mito extraño, pero sí que se puede movilizar fácilmente entre eso e incluso espera cuando entra esas diferentes lecturas. Y ahí es donde, aquí viene, la interpretación de los mundos transmedia. Esos nuevos lectores manejan tres habilidades. Uno, las gramáticas diferentes de sistemas de significación, es decir, que son lectores que fuera de manejar el código escrito, entonces también son capaces de entender la gramática de lo audiovisual y la gramática de lo auditivo y de lo interactivo, y entonces digamos que tienen esas diferentes habilidades. Ahora, ojo acá, no estoy sobreestimando eso, o sea, como que no estoy en ningún momento diciendo que ya por per se entonces son, pues digamos que todo el que hace eso es súper habilidoso en la medida de responsable en eso o algo. No, no necesariamente. Es el hecho de que para poder asumir esas lecturas transmedia, debe ser capaz de poder manejar los diferentes códigos de lenguaje. También debe tener unas competencias narrativas, entender una historia, entender que esto es la explicación de esto, entender que aquí se está haciendo es crítica de cine, entonces esto es un canal de crítica y entonces la crítica implica una argumentación sobre un, por ejemplo, de cine, listo, aunque no lo crean, esas competencias le van ganando. Digamos, yo como profesor de lenguaje aquí, muchos de esos estudiantes no saben eso. Muchos, digamos que es una competencia que se vuelve experiencial y por lo tanto a veces no lo saben manejar, por ejemplo, ya al momento de hacer una escritura ellos o algo. Pero sí ellos saben la diferencia frente a definir que esto es una narración, esto es un texto argumentativo, porque este canal de YouTube es de crítica de cine y yo sé que implica una crítica. No me gusta ver críticas, entonces aquí esto es de reflexión, listo, esto es más expositivo. O sea, son capaces de definir eso. Ahora, ¿cómo lo manejan y poder
Eso no implica que ya de por sí entiendan y comprendan, ojo, eso es otra cosa, pero al menos sí tienen la competencia de poder entender, o deberían tener la competencia de poder entender eso. Y los saberes vinculados a la reconstrucción de diferentes piezas textuales que lo componen. La producción transmedia se basa en que a partir de una narrativa o de una construcción, llamémoslo de un medio, encuentro otras posibilidades que son coherentes, que pueden unirse de alguna manera para complementar, porque salen de allí, etcétera, y que puedo incluso acceder a ellos de manera unitaria y no me pierdo. Ejemplo, cuando hablamos de transmedia, voy a meter a lo más, pues digamos a lo más comercial, no sé, Star Wars. Entonces resulta que tenemos la película de Star Wars, o las películas de Star Wars, pero resulta que de Star Wars sacan la serie de televisión, las series de televisión, unas animadas, otras no, el videojuego de Star Wars, y así está el podcast de los aficionados a Star Wars, donde siempre hablan de eso. Está la convención de los amantes de Star Wars, que además estamos en mayo y por lo general ahí lo celebran. Y así, creo que eso es mayo 4, para los fans de Star Wars, creo que hoy es importante. Y entonces, eso es lo que se conoce como transmedia. Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a la serie que dan de Star Wars, y la serie en sí está constituida de alguna manera para que quien no conozca las otras películas lo pueda entender. Ahora, quien conoce todos los demás elementos de la transmedia de Star Wars, le encontrará aún más significación a esa lectura de la serie. Digamos que a un nivel muy general, aquí acabo de explicar la parte transmedial. Entonces, como les decía, esos saberes están vinculados a que reconoce y entiende ese juego transmedial de pasar de un medio a otro y cómo se complementa lo uno con lo otro. Esos son los nuevos lectores. Entonces, miren todo eso que uno tiene que tener en cuenta para crear un producto comunicativo precisamente frente a esto. Si hay preguntas o algo, aquí voy. Hay muchas cosas que de pronto he dejado por lado, porque por ejemplo hay otros conceptos como crossmedia y todo eso, pues que en la especialización sí los toco, pero pues lo he ido así como aquí no, pero para no, digamos, pasarnos del tiempo. Salvatore. Entre el lector, el espectador y el internauta, ¿cuáles son como las diferencias más significativas frente al análisis de una pieza? O sea, el espectador solo mira y ya, el lector es más crítico y el internauta pasa de largo, ¿o cómo es el proceso ahí frente a un Bien, producto digamos comunicativo? que el autor que planteaba esto de los translectores, él no lo presentaba como modalidades de lectura, sino como una evolución que ha habido en las formas de leer. Entonces él le llamaba lectores a esos primeros lectores, pues a esto antes de que aparecieran medios como la televisión y esto, a estos medios masivos, que estamos hablando de lectores, por ejemplo, que hacían parte de esas lecturas grupales, unas lecturas más discutidas, lectores que de alguna manera, claro, yo no diría que en ninguno de los tres haya, por ejemplo, lectura crítica, sino que obviamente los lectores como tal, esos lectores antes de los medios masivos, tenían unas competencias que incluían, por ejemplo, que a través del mismo texto no tuvieran que tener otras cosas adyacentes para poder entender los textos, por ejemplo, y eso implica ya unas habilidades cognitivas y eso. Cuando hablaba el autor de espectadores, era más cuando entran ya estos medios masivos, donde el otro ya más que esperar la lectura está, es un poquito, llamémoslo un poquito más pasivo en el sentido de que estoy más bien esperando es a que me muestren las cosas. Entonces,
uno podría pensar que ahí se ha perdido algo, pero como les digo, un espectador no necesariamente, no necesariamente no hace una lectura crítica, puede ser espectador y hacer lectura crítica, digamos que eso no es esto, es como ha variado la forma de entender las cosas. Y pasamos a los internautas, que lo que nos dice el autor es que los internautas, como están expuestos a esa multimodalidad, tienen unas formas nuevas de leer o que aplican unas nuevas formas de leer, que ahí es donde están como estos tres elementos, como estas tres competencias en esos tres niveles, que uno diría, ah, no, pero entre los internautas debería ser, entonces que están, es una evolución así súper, pero pues sabemos que en la práctica una cosa es que se sepan mover, pero otra cosa, ahí sí, que si tienen lectura crítica o no, que si pueden comprender o no, porque una cosa es entender y otra cosa es comprender y así. Entonces, esa es la diferencia, digamos que no es una cosa digamos que estas son las tres modalidades, sino que el autor lo que nos está proponiendo es que hubo una evolución del tipo de lectura y del tipo de requerimientos de habilidades para lograr eso. Sí, listo, Salvatore. Sí te quedó, sí contesté a tu pregunta. Perfecto, Hernán, gracias. Ok, bueno, entonces pasemos a hablar de lo transmedia. Voy a tratar de no demorarme mucho, pero pues es necesario para conocer el contexto de lo transmedia. Como les digo, hay otros conceptos que pueden confundirse como crossmedia, multimedia, hipermedia y todo. Entonces, no me voy a pegar a esos porque realmente cuando hablamos de productos complejos dentro de las redes, están más enfocados a la transmedia que a otros, aunque eso no significa que lo otro no sea importante. Em, Cuando hablamos de transmedia, específicamente es lo que yo les decía. Digamos que hay llamémosle narrativa, pero cuando hablo de narrativa no es necesariamente un cuento. Digamos, se le llama narrativa a que hay un discurso, un producto, a partir del cual, digamos, se empiezan a existir otros productos que están vinculados de alguna manera al producto original, pero que se pueden leer, entender de forma unitaria, pero que de alguna manera están conectados y que si uno conoce todo este complejo sistema, pues le tendrá más significación y puede entender fácilmente cómo está conectado lo uno, como hice el ejemplo de Star Wars, pero hay muchos ejemplos y ahorita vamos a mirar otros de cuando hablamos precisamente de autoficción y todo eso. Bien. Ahora, para entender cómo los principios transmedia, entendiendo que estamos mirando cómo hacer productos comunicativos dentro de lo digital y entendiendo de que pues una de las estas es crear un producto transmedia, hay un autor llamado Jenkins que propone que lo transmedia tiene 7 principios. O sea, para entender, uno es, aquí no voy a demorarme mucho para poder pasar a lo de la autoficción como tal. Pero es que alguien está diciendo, ¿y a qué momento va a hablar de autoficción? Es que créame que cuando lleguemos a la parte, haber conocido esto nos va a ayudar a entender algunas cosas. Él decía que había un principio de extensión y profundidad en los productos transmedia, es decir, uno, la habilidad de participar. El producto transmedia implica que la posibilidad de que ese contenido, uno pueda participar de ese contenido, o sea, el público puede participar del contenido a través de muchas formas. Cuando digo participar es que, y dice, y difundir, es decir, que la gente puede compartir el contenido, puede hacer comentarios, hay muchas formas de retroalimentar de eso, cuando se hacen concursos, entonces la gente dice, entonces síguenos y no sé qué, eso es una forma de esas de extensión. Y profundidad en el sentido de que el producto transmedia se hace y de alguna manera su creación hace que la gente quiera más, quiera más, ya sea de ese producto original o quiera más productos adyacentes y así. Eso es uno de los éxitos, por ejemplo, de esa marca Star Wars. O sea, la gente sacan una serie y se enloquece y dice, sí, wow, sí, no sé qué. Y así, y sacan el muñeco y lo quiere comprar para coleccionar, etcétera, y así. Entonces, digamos que esos son los principios transmedia.
El otro es el de continuidad y multiplicidad, es decir, que es creíble, digamos, ese discurso y esas otras manifestaciones adyacentes son creíbles en el sentido de que así sea un producto de fantasía, debe ser creíble dentro del mundo que está creando, y debe haber coherencia, ¿no? O sea, que ese producto que está adyacente, de alguna manera yo encuentre esa coherencia. Es decir, la serie de televisión de Star Wars, de alguna manera, a pesar de que cuenta una historia aparte de las películas y todo, pues los elementos y cosas que digan allí debe ser coherente a aquello que yo vi en la película. Es que si en la película manejaban que las naves de ese mundo funcionaban, aquí me estoy inventando, con salsa de tomate, entonces las naves de la serie también deben manejarse con salsa de tomate, porque es que ya me lo dijeron. O sea, es otra historia, pero pertenecen al mismo mundo, entonces debe haber una continuidad, una coherencia y credibilidad. Y pues la posibilidad de diferentes versiones de ese discurso desde el original. Está el principio de inmersión y extracción, es decir, quien entra al mundo a un producto transmedia, de alguna manera se sumerge en él. Y cuando hablo de productos transmedia, sé que estoy tomando el de Star Wars, es fácil imaginárselo, pero se incluyen muchos, por ejemplo, de los influencers y cosas en el sentido en que están compenetrados con él. Están compenetrados, entonces el que sigue, digamos, esos seguidores, es porque están siguiendo y quieren ver a cada rato, pues, sí, y se meten allí en el sentido de que se involucran, eso es una cosa de involucramiento con el producto. Y que pueden sacar elementos, se pueden sacar elementos de allí, elementos adyacentes, como el merchandising de, vuelvo a ver, Star Wars. Entonces se sacan elementos de esa realidad. En otra, hay una construcción del mundo y eso tiene que ver ahora con los procesos de autoficción. Hay una reconstrucción de la realidad, dependiendo del discurso y todo será más o menos. Una serialidad. Cuando usted saca un producto transmedia, de alguna manera se espera que lo que sigue no sea repetitivo, que sea, que, estoy viendo, no significa que necesariamente sea la continuación de lo anterior, ojo acá, sino que yo puedo ver una serialización, o sea, si yo quiero ver, mira los videos desde que empezó, mira, y tal, y siguió. A eso se refiere con serialidad, que yo puedo seguir como una serialidad, mira, esto era cuando se dejó la barba, y aquí cuando ya no tenía barba, y cuando cambió de locación, no sé qué, ¿usted han visto esos youtubers, esos influencers que, bueno, entonces uno se da cuenta cuando salieron de viaje y entonces van subiendo las historias del viaje? Y entonces ahí va la serie de mi viaje. Y entonces, hasta que se acabó el viaje. Y así. La subjetividad es el hecho de tomar la historia con diferentes puntos de vista y percepciones. Digamos, lo transmedia permite que el público, eso incluye el público, pueda, ¿cierto? Pueda llegar a involucrarse subjetivamente con lo otro y que le entusiasme. Que ahí es una de las cosas que es peligroso, ¿no? Porque hay gente que ama a esos influencers y todo lo que dicen, como decía Salvatore, le creen a pie de juntillas y todo eso tiene que ver con esos principios de subjetividad. Entonces, allí, digamos, ahí entra ese aspecto de la ética que decía. Y el rendimiento performance, decía Jenkins, tiene que ver con que motiva, el producto comunicativo motiva a que se crean contenidos nuevos. Por eso, correcto, Ángela dice, a veces abusan con esto de la subjetividad. Claro, ellos saben que aquello que dicen y todo impacta y crea sentimientos frente, y a veces esos sentimientos, ¿no? Y hemos visto noticias donde precisamente ha pasado, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que yo llevé, pasó una vez, ¿no? Que el veterinario que fui y llevé a mi gato y no lo curó, yo creo que me lo mataron y luego pues mucha gente fue a atacar al pobre veterinario, que es que culpa tenía que se murió después de la operación. Entonces sí, la gente, parte de cómo se está leyendo ahora en el transmedia y los productos transmedia es que hay un componente, como dice Jenkins, de subjetividad. El público se involucra subjetivamente con el producto. Y hay, como les decía, ya por el performance, que motiva a crear contenidos nuevos. Por eso los fanfiction. Entonces, Star Wars y en Wattpad usted puede encontrar un poco de cuentos, de libros, etcétera, que alguien que no tiene nada que ver con los productores de Hollywood, ni con Disney, ni nada con eso, pues dijo, bueno, me voy a hacer una historia del robot Citripio y lo voy a poner que conoció a Abraham Lincoln. Esto está interesante. Y lo subí a Wattpad
y la gente lo consume, dice, dame más, sí, no sé qué. Eso es lo que se llama el performance. Entonces se motiva a que incluso el lector haga unos nuevos productos y todo que estén vinculados con el original. Y entonces yo quiero hacerme camisetas, o sea, voy a mandarme a estampar una camiseta de eso, listo. Entonces a eso se refiere Jenkins con el performance. Bueno, hasta ahí he hablado como de ese contexto necesario para, ahora sí, hablar. Ay, aquí se me iba desde la autoficción, se me devolvió aquí. ¿Cómo construye una identidad digital desde la autoficción? Entendiendo identidad digital con ese contexto. O sea, como vemos, crear una identidad digital no es solamente tengo un objetivo, prendo mi cámara y lo digo porque el mensaje no va a llegar. O sea, digamos, se va a perder en medio de todo lo demás. Ya vimos que es todo eso demás. Entonces, y aquí, como les decía, que Nata spoileó varias cosas, pero bien, Nata, bien, porque cuando Nata las decía, al menos yo decía, bueno, yo no estoy tan equivocado. Ok, entonces, uno, es pensarse que esa identidad digital, ese contenido que yo voy a mostrar, que yo voy a crear, debo verme yo como una marca. O sea, yo voy a construir una marca personal que seré yo. Cuando digo yo es porque ya estoy metiéndome en el campo de la autoficción. Entonces, claro, porque uno no es una marca. Entonces, si yo que me quiero construir como una marca, como un elemento identitario fácilmente identificable, debo construirme de tal manera que realmente se me identifique. Y al momento de yo asumir esa, ¿cómo se dice? Como ese objetivo de construirme de esa manera, ya estoy haciendo procesos de autoficción, porque no voy a mostrarme yo como soy, quién soy yo hablando, nada que, sino que voy a tener que empezar a mirar, como decía Nata, ¿qué muestro? ¿Qué no muestro? ¿Cómo lo digo? ¿Qué elementos tengo que poner en juego de mi realidad y sumarle también a mi realidad para que eh, se me identifique y me vuelva, se me identifique y tenga una identidad digital como marca, que digan, ese es Hernán, el que hace esos videos chéveres de Hernán, el profesor, no sé, y tal, y que se me identifique, como decía ahora Nata, marketing digital, es ella, la que las lecturas, la de los viajes, no sé qué. Claro, pero eso no es solamente uno poner la foto de las vacaciones de uno. Uno hace eso y uno gana todo ese poco de seguidores. No. Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta, entonces, primer paso, asumirse que debe construirse como marca. ¿Cómo me van a identificar? ¿Qué debo construir en mí, en cómo me muestro para identificarme? Dos, tener un objetivo comunicacional. Para que esto funcione, entonces, y que esto no sea simplemente yo haciendo videos de lo que se me ocurre, porque puede pasar. Entonces, no, yo voy a hacer videos, no, hoy se me ocurrió hacer videos de cómo cocino, miren yo cómo cocino, y luego al otro día digo, no, y no sé qué video, pongamos el video de cuando me subo al bus para ir al trabajo. Pero si no hay un objetivo comunicacional claro, es otro factor que se va a perder. Es otra narrativa que no va a llegar a ningún lado. La gente, digamos, percibe el objetivo comunicacional. Entonces, debo tener un objetivo frente a por qué lo quiero mostrar y qué es lo que quiero mostrar, no de mí, sino a través de mí. Eso es. ¿Qué es lo que quiero mostrar a través de mí? Y ahí es donde les digo, no, yo quiero mostrar la profesora que quiere incentivar la lectura. Listo, entonces, esa marca que yo voy a hacer va a ser con ese objetivo. O sea, esas decisiones que voy a tomar para construirme como marca deben estar coherentes a ese objetivo, lograr eso. O sea, ¿qué debo decir de mí? ¿Cómo me debo mostrar? Incluso, ¿cómo me debo vestir? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué debo mostrar de mi contexto y cómo lo organizo para lograr ese objetivo comunicacional? Lo tercero, la identificación del público, que eso, la verdad, es válido para cualquier objeto comunicativo, sea un libro, sea lo que sea.
es a quiénes me voy a comunicar, con quiénes me voy a comunicar. Ese producto es para quién. Porque una de las cosas en los productos digitales es la falacia de creer que eso va para todo el mundo. Ojo, una cosa es que lo pueda ver todo el mundo porque está para todo el mundo y otra cosa es que tenga un público objetivo. Ah, que lo puede disfrutar alguien que no sea el público objetivo y lo vio y le gustó. Ah, bien, bienvenido sea. Pero siempre que hagan un producto comunicativo, deben identificar hacia qué población va. Entonces, no, volvemos al ejemplo, el de la profesora. Quiero hacer un producto de autoficción en que, o sea, yo me voy a crear una especie, entre comillas, personaje de autoficción para incentivar a que la gente lea. Pero ¿cuál gente? ¿Toda la gente? Porque es que eso depende también de cómo se va a comunicar. Ah, no, es que yo quiero más, es como de, no sé, de niños que estén aprendiendo a leer. Ah, bueno, hablarle a niños que están aprendiendo a leer implica unas formas de comunicarse, implica unas formas de adecuación del lenguaje, implica dentro de lo que muestro y no muestro y cómo lo muestro, unas decisiones. Ah, no, yo quiero es hacia personas que ya adultas que han perdido como ese placer de la lectura. Ah, bueno, entonces ya tenemos. Ahora, quien hace, por ejemplo, un producto infantil de autoficción, pero obviamente lo puede ver el adulto porque entró a la red y descubrió eso y le puede gustar y bien, y chévere puede ser, pero no hay que percibir como que esto es para todo el mundo, porque todo el mundo lo puede ver, porque finalmente es el que mucha barca poco aprieta, como se dice normalmente. Por acá Nata dice, eso siempre pasa y pasa mucho con los emprendedores, creen que estando en redes sociales ya todo el mundo les va a comprar. Y por acá un buen personaje de autoficción es Marcel la recicladora. A ese no lo conozco, nada. Pero sí, hay muchos personajes de autoficción que hay por ahí. Y que eso de los emprendedores, muy cierto, dice Yasmín. Correcto. Entonces, claro, eso es una falacia. Y por eso, aquí estoy mencionando también la especialización, pero realmente va con ese sentido. Una de las cosas que en las entrevistas le digo a la gente que está interesada en la especialización y alguien me lo dijo en una entrevista, dijo, es que yo tengo una empresa. Yo tengo una empresa y yo sé en el fondo que solamente con poner el blog de la empresa y decir dónde está y todo, pues yo sé que eso pues no va a generar público. Incorrecto, como bien dice Natalia, esa falacia de creer que lo que yo muestro en las redes lo ve todo el mundo y todo el mundo va a reaccionar igual y todo el mundo va a reaccionar como yo quiero que reaccione, es llamémosle un pensamiento, lo que se llama un pensamiento mágico, que no es cierto. O sea, eh, digamos que a pesar de los elementos de lo transmedia y de lo digital, todo producto comunicativo se basa en lo mismo también, en tener unos objetivos comunicativos, un público al que yo voy y frente a eso tomo decisiones. Y luego de que uno ya tiene claro la conciencia de que me voy a mostrar como marca, cuál es mi objetivo comunicacional, cuál es el público al menos objetivo hacia el que voy, entonces ahí es donde yo ya empiezo a partir de eso el aspecto autoficcional, es decir, qué mantener de la realidad y qué ficcionalizar. Y ahora vamos a ver que ficcionalizar no necesariamente es cosas no reales, sino adecuaciones de la realidad. Por acá, Nata dice, Nata nos comparte para los que quieran el ejemplo que ella está proponiendo de Marcela Recicladora. Y Jonathan Chávez dice, la identidad digital te permite volverte un referente mediático con todo lo que implica para traer beneficios, juicios de valor y te da cierto poder correcto. Y por eso es muy importante, desde lo que planteaba Salvatore al inicio, tener muy claro que esto, digamos, está a la mano de todo el mundo, pero hay que manejarlo por eso mismo que dice Jonathan, con una gran responsabilidad. Entonces, así como es posible hacer un producto digital que sea efectivo para luchar por los derechos de los animales y todo, no sé qué, también puede hacerlo con objetivos destructivos de desinformación y de radicalización, bueno, de muchas cosas. Entonces, digamos que la idea para los que están aquí en esto y, pues, por ejemplo, los que están en la especialización es poder tener esa conciencia de
siempre pensarse desde lo social, desde el impacto y la responsabilidad social frente a los productos comunicativos. Muy bien, ahora, frente a la ficcionalización, porque mucha gente en este momento, sí, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo hago? Ya, tranquilo, voy. Entonces, ¿ficcionalizar cómo? Es la siguiente pregunta. ¿Qué ficcionalizo? Entonces, cuando hablo de ficcionalización es que uno toma decisiones creativas, ¿cierto? Obviamente, si son creativas, deben ser creativas, intencionales, intencionales en cuanto a que los hago por una razón, por eso es que es tan importante plantearme esos objetivos comunicativos y ese público. Esas decisiones deben ser intencionales, no deben ser puestas como que no, pues así, como salga, no. Y estratégicas, estratégicas para que cumplan, que ese objetivo se logre cumplir, que eso llegue a ese público y como debe llegar, y que de verdad es eso que yo hago, logre esa decisión que yo hago, logre mostrarme a mí como marca, pueda darme una identidad, que se me identifique fácilmente. Y yo puedo tomar esas decisiones sobre muchas cosas, sobre el discurso, es decir, cómo digo las cosas. El solo hecho, no tengo el ejemplo aquí, pero no sé si han visto cuando uno, por ejemplo, se mete a ciertas páginas de internet de empresas, por ejemplo, hay unas, si no me acuerdo, sino que no me acordé cuál era el link, y era ese. Por ejemplo, había una de diseño gráfico y cuando uno entraba al quiénes somos o como quién es el director y todo eso, y uno entraba, lo que se veía al principio era una caricatura que se había hecho, una caricatura muy bonita, así del director de esa empresa, y abajo en un tono como jovial y todo, decía, hola, así escrito. Hola, para aquellos que se atrevieron aquí, les voy a decir esto muy rápidamente para no aburrirlos. No sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y esta es una empresa que nació del corazón, no sé cuánto, no sé qué. Y cuando terminaba, que era como 2 párrafos, decía, ahora si quieres ver la versión un poco más larga y tal vez aburrida, aquí te presento mi hoja de vida. Eso es ficcionalizar, porque uno normalmente no habla así. Ese director de esa empresa, o bueno, no sé si, digamos, que alguien lo asesoró, no sé, bueno, vamos a asumir que fue él el que lo hizo, decidió, no, yo no quiero mostrarme como un empresario así aburrido y porque esa no es la imagen que quiero mostrar de la empresa. Entonces, ¿cuál es la imagen que quiero mostrar de la empresa? No, algo fresco, algo no sé qué. Entonces él dice, no, vení, hazme un dibujo, por favor, tú que dibujas, hazme un dibujo bonito y todo, para que lo primero que vean me conozcan desde una parte así estéticamente chévere. Y antes de poner mi hoja de vida, porque es importante, yo no la voy a poner de una, porque eso aburre. No, voy a hablarles así de una manera así formal y todo, y haciendo esa broma y todo. Y luego sí les digo que si quieren leerla esta. Eso es ficcionalización. Ahí es donde yo les decía que esa es otra forma de autoficción. Entonces yo manejo el discurso de una manera. Y eso en cuanto al discurso, no sé, yo tengo una muletilla, por ejemplo, y entonces yo quiero que mi elemento identitario siempre esté esa. Entonces, no sé, resulta que a mí me gusta decir el mirabe del caleño. Yo quiero que entonces siempre, una de las cosas es que yo siempre voy a decir mirabe como cada vez que voy a decir como algo importante dentro del discurso. Entonces, esa decisión de tal vez el mira a veces nos sale normal, pero ya cuando tomo la decisión de es que el discurso de eso que me voy a mostrar va a ser así, cada vez que yo diga no sé qué, mira, ve, eso es importante. No sé, eso ya te vuelve algo distintivo. Ya vuelve a, que hay un youtuber, Auronplay, por ejemplo, no sé si no lo conocen, lo pueden buscar, Auronplay, es español, y por ejemplo, todos los videos, bueno, al menos los de antes, es que él antes hacía como críticas de, ahora pasaba a ser más gamer y cosas de otra manera, él llegaba y tenía un saludo, y era el mismo saludo, y entonces él llegaba y cuando empezaba el video se abría la toma y no aparecía, estaba en su pieza, no aparecía, y él llegaba y aparecía luego en escena porque estaba como agachado y decía, jejeje, ¿qué más? ¿Cómo estás, amigos? ¿Todo bien? Aquí yo también, y lo hacía con cierto tono. Y siempre decía lo mismo, siempre empezaba igual.
Y yo estoy seguro que si uno conoce a Auronplay en la vida real, él no te saluda así, ¿cierto? Él no se va a esconder y te va a decir, jeje, no, no. Pero él dijo, eso puede llamar la atención, me va a mostrar como una persona divertida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es autoficción? Porque él no, es él, ¿cierto? Él sí se pone como un nombre artístico, Auronplay, él explica por qué se puso así, pero es él. Y quien lo vea hacer su pacto ambiguo, claro, estoy viendo a esta persona de carne y hueso, pero y que me saluda de una manera tan chévere, ni no sé qué, pero es que ese saludo es algo que él ha construido dentro de esa identidad digital, y eso es lo que usted se acuerda, y cada vez que prende un video, espera ver ese saludo, porque si no aparece ese saludo, no. Y dentro de ese saludo puede haber muchas variaciones luego, él puede jugar con eso después, y la gente lo recibe. Ya cuando está habituada, los pequeños cambios intencionales surgen efecto, y dice, jaja, qué gracioso, hoy no salió por abajo, hoy salió por arriba, jaja, y así. Entonces uno puede manejar por el discurso. Uno puede tomar decisiones creativas sobre el contexto, es decir, desde dónde usted hace los videos, por ejemplo. Entonces, resulta que yo voy a hablar sobre libros, no sé qué, listo. Pero si quiero, por ejemplo, hablar de libros, pues tengo que mostrar que tengo libros, ¿no? Entonces resulta que mi biblioteca está por allí, entonces yo corro la biblioteca o corro el computador para que quede justo y me queden los libros aquí, que los vean, que yo tengo libros. ¿Está mintiendo? No, esos libros son suyos. Pero el hecho de que usted tome la decisión es que mi producto comunicativo, cada vez que yo hable, se va a ver la biblioteca de atrás y no sé qué, y está mostrando una parte de su realidad en donde usted quiere que la gente se enfoque. Eso es autoficción también. Porque lo que decía Nata, ¿por qué no lo hace en la cocina? Usted también vive en la cocina y usted lee en la cocina. Pero es que si yo pongo la cocina, por ejemplo, no va a ser tan coherente, no sé qué, entonces lo va a poner. No, es que yo quiero mostrar que escribir es como cocinar, con recetas, con ingredientes, no sé cuánto. Listo, entonces yo voy a hacerlo en la cocina para que tenga esa sensación. Y cuando yo hable voy a decir, sí, hoy voy a traerles la receta para hacer un buen argumento. Listo, miren, son decisiones creativas sobre el contexto y es su cocina. Pero miren todo lo que ha construido. A eso también le llamamos autoficción y ficcionalización de la realidad. Sobre la apariencia, cómo se viste, cómo quiero vestirme, ¿no? Pues obviamente yo no me he visto con saco y corbata en la casa, pero quiero ser un asesor legal, quiero mostrar no sé qué, entonces pues me voy a poner la corbata ahí en la casa. Y está en mi casa, sí, está en mi casa, no sé qué, pero la gente puede creer que anda con saco y corbata ahí para arriba y para abajo, pero resulta que no, es para su video. Eso ya es autoficcionalización. Miren que son cosas que son de la realidad, pero usted las transforma para lograr ciertos efectos comunicativos. No, es que lo voy a hacer sin gafas, no veo nada sin gafas, pero voy a hacer los videos sin gafas porque resulta que yo creo que sin gafas logro tal cosa. Listo, ok, ahí hay otra decisión creativa, intencional y estratégica. Entonces, desde la apariencia es. Hay otro influencer, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, es de Bogotá, creo, que él era lo que llamábamos ñero antes, pues lo que se llama ñero, él era, ya no lo es, pero él ahora quiere mostrar cómo es la vida de la gente que vive así en los barrios así de estrato socioeconómico bajo, cómo son esos ñeros realmente, no sé qué. Y él, por ejemplo, él se pone una gorra, se pinta aquí el diente, no sé qué, no sé cuánto, para mostrar cómo es la vida porque es que de esa manera, jugando a ser como ese ñero que yo fui y que conozco cómo es, entonces puedo mostrar a la gente que si, por ejemplo, no se vistiera normal, simplemente entrevistara a la gente de allí. Digamos, es a eso a conclusión a la que él llega. Y el lenguaje del medio donde esté, eso también es importante. Como les decía, ¿no? Entonces yo quiero que cada vez que yo diga, ahora el libro de la semana, y suene una campanita, listo, y eso será un elemento identificatorio. Cada vez que yo vaya a decir el libro de la semana, va a sonar una campanita. Entonces ahí estoy jugando, tomando decisiones sobre el lenguaje del medio, es decir, lo que en ese caso, por ejemplo, si es un video, sobre lo que me provee lo audiovisual, y ustedes han visto, y ahorita vamos a ver como unos ejemplos,
de cómo se juega, entonces pongo en blanco y negro cosas, pongo, a la gente le gusta que cuando uno se equivoca aparezca ahí en el intermedio de en la equivocación, que uno por lo general no haría eso, pero digamos es un efecto cómico, entonces lo puedo hacer y así. Si es un podcast, entonces qué sonidos va a haber allí, la música, qué será que pongo de música, que algo que sea distintivo, no cualquier cosa, realmente que diga cómo es el tono del asunto y que tenga que ver conmigo. Desde lo escrito, como les he dicho, jugar con lo gráfico, por ejemplo, entonces en medio de mi texto del blog voy a poner ese gráfico, esa caricatura, no sé qué. Todo eso es desde lo de la autoficción. Entonces, espero que se haya entendido por qué le llamamos autoficción a eso. Que es distinto a esa autoficción literaria, digamos, en su origen, y que aquí tiene otro cariz de cómo transformo mi realidad, tomo decisiones sobre mi realidad para mostrar en el medio digital. Aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos La Puya de María Paulina Baena, que ahora ya no está en La Puya, pero bueno, antes estaba. Y ella tenía como ciertas formas de decir las cosas. Y La Puya, por ejemplo, es un ejemplo muy grande de lo que es la autoficción con unos objetivos comunicativos muy puntuales. Es un texto de opinión. Es un texto de opinión en el que ella dice eso, pero no lo dice simplemente, hola, soy María Paulina Baena y les vengo a decir yo qué pienso de tal cosa. Yo pienso que eso está mal por esto, esto, esto. Obviamente lo podría hacer, pero entonces no sería un elemento identitario, no tendría esa identidad digital que tiene. Uno ya sabe La Puya y ya sabe ya cómo es, y hay gente que le gusta, hay gente que le disgusta, y hay gente que reacciona diferente a eso. Voy a mostrar un pedazo, pero creo que tengo que dejar de compartir para compartir con audio y video, para que se vea bien el video. No vamos a ver todo el video, vamos a ver cómo un pedacito para precisamente mostrar esas decisiones autoficcionales. Compartir, compartir audio del orden que sé, pues ya no me sale esa opción, ¿no? Ah, ya, aquí, ya. Movimiento y video, listo. Ahora sí, es que de esa manera se ven bien los videos. Entonces, vamos a ver un pedacito. ¿Me dices? Escucha. Y de esas que sí dan. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ah, listo. Okay, Sí, como les profe. digo, no vamos a ver todo el video, vamos a ver como un primer minutico y ahí en un minuto eso ya uno ve muchas cosas. Empecemos con que empieza, miren que empieza en blanco y negro, el efecto del rayo, le cambia ese efecto en la voz. Ahí es donde yo digo decisiones sobre el lenguaje del medio. O sea, ella sabe y los productores del espacio saben que se puede hacer eso. Entonces, listo, como vamos a contar. Ahora, ¿por qué? Resulta que lo que va a contar es algo que debería asustarnos, que es eso del desastre ecológico y de que cómo podemos quedar sin agua y sin comida en el mundo y todo. Entonces ella lo plantea, como eso debe ser, eso debería ser aterrador, debería aterrarnos, entonces voy a empezar así, como si fuera una historia de terror. Y entonces juega con eso. Y de esas que sí dan miedo porque están basadas en hechos reales. Este es un problemota que si no solucionamos pronto nos va a dejar sin comida, nos va a joder la salud, nos va a dejar sin agua, va a afectar muchísimo a los pueblos indígenas y pues en general el mundo se va a ir más a la mierda de lo que ya está. Si eso se puede. Tenemos que hablar. Ahora, miren, ahí hay, bueno, ella hace muchas cosas, pero me voy a centrar en dos. Por ejemplo, ella usa lo que llamaríamos un vocabulario soez en sus videos, ¿cierto? Y que, digamos, de una periodista, hay un video donde ella explica de dónde sale la puya, donde ella dice que precisamente no es, quiere subvertir lo que se espera normalmente del periodista canónico, que es, ¿cómo se dice? El parangón de la rectitud y todo eso. Ya dice, no, o sea, la gente normalmente habla así, entonces ya dice, yo quiero mostrarme como una periodista que habla como habla cualquier colombiano que se siente ofendido y que habla normal.
Y entonces por eso ella utiliza ese lenguaje desparpajado y todas las palabras. Y miren eso que yo les decía, por ejemplo, ese... Y pues en general el mundo se va a ir más a la mierda de lo que ya está. Si eso se puede. Tenemos esa parte donde pone en negro, si eso se puede, que hace parte también de esa opinión, de la crítica. Miren que todo finalmente es para la crítica, es para aquello que ella piensa. Y entonces lo pone como en negro, como si fuera el paréntesis de un texto, ¿cierto? Ese paréntesis donde hace una aclaración, una de esta. Ella, obviamente, ahí no lo puede poner en paréntesis. ¿Qué hace el lenguaje audiovisual? Ah, no, pongámoslo en negro y con el efecto como de grabación y todo eso. Y allí llega. Y entonces logra ese propósito comunicativo. Ay, fíjate que se me va, se me va. Se me fue el... Voy a Todos necesitamos saltarme un poquito de aquí por geografía acá. express para adultos. El Acá. 7% de todos los cultivos de coca de Colombia están en áreas protegidas como parques naturales. Ustedes nos dirán, bueno, ¿y qué con eso? O sea, ¿a mí qué me importa? Yo estoy en Medellín, en Bogotá, en Cali, comiendo rico, preparándome para la Navidad, con los buñuelitos, la natillita, estando sano, haciendo ejercicio, subiendo foticos a redes, lejos de la Amazonía, ¿para qué me están jodiendo? Pues bienvenido. Ven todo lo que ella hace frente al audiovisual, cómo ella se presenta, cómo ella habla de los otros. Y no es que ella siempre hable así en la vida real, es una construcción ficcional. Incluso aquí hay un video, se llama Llegó la hora del periodismo visceral. Yo no lo voy a mostrar todo, el tiempo es una cosa tenaz. Eh, y donde ella, bueno, aquí la verdad es que les voy a como a resumir, pero lo pueden buscar luego en YouTube con ese título, Llegó la hora del periodismo visceral, donde ella explica que precisamente el cómo se viste, por qué se viste así, por qué habla así, tiene que ver con esa subversión, ese objetivo comunicativo es mostrar la opinión, una opinión, pero a la vez dentro de esa construcción, entonces, ¿cómo muestro la opinión? Ella, una de las cosas que decía era, no, pues que la gente, por ejemplo, no tiene la oportunidad de decir su opinión de la manera como se indigna ni nada, lo que yo les decía, que el periodista siempre debe ser frío y todo, calculador y no sé qué. También la visión de la mujer, que bien peinada, que la dama y todo. Por eso, por ejemplo, en los videos ella se viste con ropa, nunca se viste con una ropa que uno llamaría, entre comillas, femenina, sino que, o el imaginario que se tiene de lo femenino más bien, sino con corbata y o sale toda despeinada a veces, como les digo, hablando esparpajada, digamos, como esa visión opuesta. Esa es la construcción ficcional de ella, por eso es un ejemplo de autoficción. Ella construyó un personaje. Esa María Paulina Baena que vemos en el video es una construcción digital. ¿Que dice lo que ella piensa? Sí. ¿Es ella? Claro que sí. Probablemente hable de la forma en que habla, sí, también puede ser, pero digamos que en otro mérito tendría que decirlo, no decirlo ese día, no voy a decir aquí porque aquí no espera eso, no sé qué, y todo eso. Entonces, por eso ahí lo pongo como un ejemplo. Veamos. Bueno, aquí estaba, por ejemplo, el de Germán Garmendia, pues yo creo que no es necesario mostrarlo, el de Hola, soy Germán, como ese hay muchos otros ejemplos, eh, mm, donde él lo que hace es, por ejemplo, esto es una de cómo encontrar trabajo, y me acuerdo mucho que Hola, soy Germán, lo que hacía era hablar de cosas cotidianas, que pueden pasar fácilmente, pero él lo que hacía era de una manera, yo construía la forma de hablar, por ejemplo, uno no creería que Germán Garmendia realmente hable así todo el tiempo, no, uno no cree eso, es como, ¿cómo es? Yuya, ella no habla así, pero ella decidió construir esa imagen identitaria hablando así. Es decir, no voy a poner el video pues, para que el tiempo no nos consuma, pero creo que ha quedado fácil, digamos, la idea. Optimizar, vuelvo otra vez a optimizar por acá. Listo. Entonces, bueno, por aquí veo que escribieron en el chat. Espérenme, bueno, chat, chat. Ya, chat.
Sí, por aquí veo que escriben en el chat. Por acá dice, Andrea dice, por un lenguaje más cercano al receptor, el mensaje llega más fluido. Por eso a la gente le gusta escuchar las narraciones históricas de Diana Uribe. Sí, Diana Uribe es espectacular. Porque no es acartonado ni para pares académicas, es para el disfrute. Correcto, como ella habla, o el que hacía, pues no sé que estoy hablando de época antigua, Carl Sagan en los documentales de Cosmos, que hablaba del espacio y todo, cómo él lo contaba y con ejemplos, esos ejemplos que ponía y todo, era muy de él y todo. Por acá dicen que otro ejemplo es Notiparaco de Levi Rincón. Sí, como esos hay muchos y hay muchas formas de esa autoficción. Otro ejemplo un poco extremo, por ejemplo, porque lo que hace es algo bastante innovador dentro de la autoficción, es lo que hace Juan Piz. O sea, Riaño, el humorista, crea una identidad totalmente opuesta a él. Entonces lo que hace es como su alter ego completamente, desde las ideas políticas, desde la condición social y todo eso precisamente lo crea para poder hacer burla y hacer la crítica que quiere. E incluso hay momentos donde Juan Piz habla de Riaño, como si existieran en el mismo mundo y todo eso. Y así. Bueno, y por último, digamos, los insights como estrategia, y Nata también me imagino que sabe de eso. Voy a aclararles qué son los insights. Es que esto es uno de los aspectos que vemos, que tiene que ver con la determinación de ese público y los objetivos. Es el conocimiento del consumidor en una estrategia publicitaria, pero cuando se habla de conocimiento del consumidor, los insights lo que buscan, y es para que lo tengan en cuenta en el momento de pensar en el público, es que no es solamente con los datos. Digamos que un análisis de mercado puede darle datos, es decir, que esa población, cuánto consume de arroz, esa población, cómo se desplaza, que esa población, el 50% es analfabeta, bueno, digamos que hay unos datos que son importantes, listo, pero el insight lo que busca es que más allá de los datos, hay otros datos que tienen que ver con ese diario vivir de las cosas. Por ejemplo, no sé, un poco como eso, por ejemplo, que María Paulina Baena, no, es que la gente en Colombia mucho, casi que a nivel cultural tiende a hablar en palabras soeces. Eso probablemente no lo encuentre en una gran investigación de mercadeo, pero hace parte de esa observación del público al que yo voy, como esos intríngulis que tienen que ver con esa vida diaria, con los hábitos, con cómo se maneja, por qué hacen las cosas que hacen. Todo eso, saber eso es lo que llamamos insights. Espero, Nata, haberlo explicado bien. Aquí estoy en un terreno donde yo espero que Nata esté diciendo, ¿qué está diciendo? Sí, Ahora, profe, pues si quieres te puedo complementar algo con ok, respecto a esto, dale. es muy puntual. El insight es la emoción que vos le moves a la persona que te está leyendo, que te está viendo o que está consumiendo algún tipo de contenido que vos creaste. Entonces, si esa persona realmente se mueve producto de lo que tú estás compartiendo, pues ahí es donde está el éxito precisamente del insight, ¿sí? Es un tema más como psicológico en términos de espejo, de cómo yo me reflejo en el otro, ¿sí? Y pues, por ejemplo, puede que a mí no me guste un producto comunicacional como el de la puya, porque ya me parece que es demasiado exagerado, ¿sí me entiendes? O sea, al principio para mí era innovador, después ya comenzó a rayarme porque ya me parecía exagerado. Y pues claro, se trata de eso. Si lo hablamos desde las ventas, si yo quiero que alguien me venda, yo tengo que saber qué emoción le estoy generando a esa persona. Si le estoy generando tranquilidad o si le estoy generando estrés o si por el contrario le genero como una familiaridad. Entonces es de ahí desde donde yo como creador de contenido debo pegarme para comenzar a generar contenidos que vayan precisamente por esa línea. Pero el insight es prácticamente cazar la emoción, identificar con qué se emociona tu público. Correcto, tiene que ver con esas motivaciones de la vida diaria, que están más allá de los datos estadísticos y todo, como les decía, ¿qué es lo que lo mueve? Ahí es donde ese cuarto punto, que es la capacidad de conectar una marca y un consumidor más allá de lo evidente. O sea, todos necesitamos jabón,
ahora necesitamos jabón para bañarnos, listo, eso ya, listo, pues ahí hay una necesidad. Pero bueno, pero ¿cómo ese jabón o esa publicidad del jabón, no sé qué, puede llegar a ese público? ¿Qué moviliza a ese público desde sus emociones, desde, como decía Nata, un poco desde lo psicológico? ¿Qué lo mueve realmente? Ah, aquí me estoy inventando una cosa, no, es que uno se pilla que es que las mamás que son amas de casa, no sé qué, pues tienen una vinculación muy emocional con sus niños, o sea, para los niños es lo importante. Ah, entonces hago una publicidad donde el jabón, no sé qué, tenga que ver con un conflicto ahí, mamá, hija, no sé qué, no sé cuánto. Sabes que de eso se trata de ir más allá un poco para llegar, como dice Nata, a esa conexión emocional con el público. Y esos insights pueden ser universal, apelar a cosas universales, culturales o sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de universales, es algo que imaginarios que compartimos todos. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, se ve a Papá Noel y todo el mundo ya lo orienta con la Navidad. Entonces, así usted en África ven una esta de Papá Noel y lo reflejan con Navidad. Eso, por ejemplo, y moviliza, ay, Navidad y todo lo que genera la Navidad. Lo cultural tiene que ver más con la regionalización, por ejemplo, o sea, los insights que pertenecen a cosas más de tipo cultural, por ejemplo, que pertenezcan a un grupo determinado. Entonces, los metaleros, entonces tienen unas cosas que los motivan, unas cosas determinadas, unas cosas que los caracterizan, que los mueven, tal, o regionales. Entonces, si voy a hacer un producto para el Valle del Cauca, solamente para los bayunos, entonces tengo que mirar cómo son los bayunos, qué movilizan a los bayunos, cómo hago esa conexión emocional, qué elementos simbólicos, qué elementos representativos desde el discurso, desde el contexto, hacen esa unión, esa conexión con el otro. Y lo social tiene que ver con los insights que tienen que ver con cómo yo me muevo normalmente en lo social, con el grupo de amigos, con mi grupo, con los grupos de trabajo, cómo se comparte, la familia, todo eso. Entonces, digamos que uno puede apelar. Aquí un ejemplo, por ejemplo, Boyacomán es otro ejemplo de autoficción y él crea ese personaje Boyacomán, uno lo ve a él y él se hace llamar Boyacomán y no sé qué, como un boyacense. ¿Qué hace él? Él, por ejemplo, lo que hace dentro de los insights culturales, por ejemplo, es el hecho de la región. Entonces, entonces él acude, apela a las expresiones normales. Claro, las exagera porque tiene un objetivo de comedia, él sabe que la exageración y la repetición logran la comedia, entonces ahí está eso genera ese vínculo, no sé qué, pero también, por ejemplo, él muchas veces maneja esta camiseta, por ejemplo, con la B y todo eso, y uno lo ve y uno ya determina, ah, ese era el símbolo de Superman, es el símbolo de Superman y él lo pone con la B porque es Boyacomán, no Superman, incluso el nombre Boyacomán, tal. Y esto es un insight más universal. El personaje de Superman, por ejemplo, a pesar de su construcción de Estados Unidos y todo, es algo más universal. Ese símbolo de Superman, eso lo conoce mucha gente, más allá de la región de Boyacá y todo eso. Entonces, por ejemplo, ahí se puede jugar con varios insights. Entonces, mira, como es Superman, listo. Bueno, aquí hay un ejercicio, pero bueno, no, a ver, no creo que lo alcanzamos a hacer, pero voy a proponer, pero ya el tiempo, yo creo que el tiempo nos da es para acabar de leer los textos de ayer. A ver, este ejercicio yo creo que ojalá les quede tarea un poco para, a partir de todo esto que vimos el día de hoy, como les decía, que se siembre la semilla para la posibilidad de pensarse en la oportunidad de, bueno, sería chévere frente a cierto objetivo de comunicación que yo tengo, hacer el experimento de construirme como marca y hacer un producto de autoficción. Entonces, un poco como que la invitación es soñemos. ¿Cómo sería mi identidad creativa digital? Y para ello, como les decía, identificar un propósito comunicativo, unos públicos con esos insights y luego la caracterización de mi yo personaje, cómo lo haría, cómo no sé qué y todo eso. Y a través de qué medios, ¿no? Cuando uno se piensa en transmedia puede decir, no, yo quiero hacer un podcast, pero también, y a la vez en Instagram, pero y también un producto que no son los mismos productos, ¿no? Cuando se piensa en transmedia, hago la aclaración, no es que sea el mismo contenido, el mismo en el podcast y lo igual en el Instagram simplemente transcribo y lo pongo no, no, no.
están conectados de alguna manera precisamente por la marca, su yo marca, pero se supone que, por ejemplo, como que en el podcast encuentro anécdotas de mis viajes, pero en el Instagram las fotos de mis viajes, en el blog mis reflexiones sobre lo que significa viajar, pues por ejemplo si fuera alguien que lo que quiere es lo de los viajes. Entonces, siempre se trata de que el producto no sea el mismo para que no se repita, sino que uno pueda complementar. Ese es el juego transmedia. Ok, entonces eso. Entonces, como les digo, pues ya hacer este ejercicio, más bien plantéenselo como esa tarea personal que les quedaría. Y voy a acabar más bien de leer precisamente los textos que no alcanzamos a leer ayer. Y miren que ayer, lo que les decía del día, bueno, esto no, como les digo, no vamos a hacer ejercicio. El día de ayer, algunas de las producciones que hicieron, es que siempre me queda como ejemplo el Nosferatu de Salvatore, lo que aplicaban como a lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, que él no contaba nada irreal como tal de su vida, pero en la manera como él se presentaba, en este caso como metafóricamente, haciendo también esa analogía con el vampiro y todo eso, es parte de esa ficcionalización, por ejemplo, que estamos hablando hoy. No se inventa su vida, sino que la expresa de cierta manera literaria en ese caso. Estoy tratando de mirar. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya listo, sí, a veces me pierdo yo mismo en este. Ok, entonces voy a procurar leer, 10 minutos para que alcancemos a hacer como un cierre. A propósito, en el chat. Venga, de pronto no ¿están viendo la pantalla o se quedó en negro? Estamos viendo. Se quedó Bueno. en el ejercicio. Se quedó en el ejercicio. Ya. Sí, por eso preguntaba, porque es que había puesto compartir solamente a la pantalla del... ahora sí deben estar viendo el Padlet de ayer. Muchas gracias. Voy a poner en el chat de nuevo el link de la asistencia por si alguien no... por si alguien llegó después de que lo había puesto. Les voy a leer, igual que ayer, el ejercicio de ayer, unos 10 minutos y hacemos el cierre. Dice así, lo voy a hacer de arriba hacia abajo porque pues ya, digamos, nadie puso nada nuevo, entonces decidí nacer una noche de agosto, no me importaron cosas que hoy me mantendrían bien encerrada en el útero materno. Es interesante. El rugido del viento en la oscuridad, las dificultades para encontrar un taxi a la madrugada, el frío, la memoria que falla en momentos de tensión. Mis padres olvidaron la maleta con mi ropa para personas recién traídas al mundo y me envolvieron en la bata del médico. Pronto descubrí que la vida es una amalgama de contradicciones, de pequeños y grandes sacrificios para obtener un poco de eso que nos gusta y no podemos tener constantemente. Siempre odié despertarme para ir a estudiar, pero amaba estudiar. Nunca creí acostumbrarme a vivir acalorada y sin embargo lo he logrado. En los días de calor, cuando mis pies hierven, recuerdo los calcetines de lana que compré mientras recorría el centro de Pasto. El frío parece tan lejano. Huele a sal, las olas rompen el silencio. Mientras tanto pienso en los peces, los veo saltando dentro y fuera del espejo. Nadan en mi silueta oscura. Me ahogo en la húmeda pesadez del trópico. Ok, ¿este es de quién? Ese no tiene nombre. Este es preguntar, ¿es de alguien que vino hoy? Porque, que es de Karen. Ok, Karen, bien. Está interesante, creo que, por ejemplo, es de lo que hablábamos hoy, de cómo ella cuenta esa historia, ¿no? Eso es parte de la ficcionalización, cómo uno se presenta. Bien, San Isidro, dice tancito me llamaba el abuelo, mientras en la copa de un viejo eucalipto taladraba aquel que él llamaba pájaro cucarachero. Camina suavecito, me decía, para que veamos lo que tanto hace ese personaje. Astilló y astilló la cabeza del tronco. Luego vimos una luz resplandeciente que nos encandiló los ojos y al caer la primera rama se desató la tormenta sobre nuestros cabellos. ¿Esto es de quién? Ese es mío, de Jonathan Chávez. Jonathan, bueno, aquí pues es como una historia, ¿cierto? La parte real, ¿cuál es y cuál es la parte de ficcionalización? No sé, se me ocurrió que de pronto la parte del tronco, que
No sé si de pronto calaba ahí. Ah, ok, porque pues digamos que se puede ver, si es algo todo ficcional, pues se ve como un pequeño relato, es como un relato, bueno, se puede ver como un relato familiar, pero mira que el tronco es tan, digamos, tan coherente a lo que se está contando que no se siente como una ficcionalización, así no haya pasado. Entonces, digamos que está el escrito como escrito, el relato anecdótico, como un relato autobiográfico, funciona y está muy bien escrito. Ya, digamos, dentro, para autoficción, ahí todavía faltaría, pues, como, bueno, hay ficcionalización en cuanto al el lenguaje literario, obviamente, pero ya, digamos, el ejercicio de ficción como tal, pues sí, de pronto no es tan claro. Ah, por aquí alguien nos comparte esto que es un fragmento de una novela de autoficción. ¿De quién es? Ah, Luciana. ¿Luciana? ¿Hay una Luciana acá? Luciana es una mujer que lucha por encauzar su vida tras 3 años de su catastrófico divorcio. Junto a su hijo de 5 años sortea las vicisitudes de estragos emocionales que conforman sus vidas. Esta mujer curiosa por temas ocultistas y místicos, los cuales la arrojan a creer en energías supremas que controlan su destino. Juan Pablo, un hombre que conoce en línea, revuelca su mundo con sucesos inexplicables que abordan su estabilidad y su psiquiatra e hipnotista se obsesiona con ella, llevándola a los límites entre la vida y la muerte. Regresión a días pasadas, tarot, ángeles, cábala, prejuicios, desamores, sexo y la búsqueda incesante del destino transportan a Luciana a una realidad de la cual es imposible escapar, tiene enfrente la última oportunidad para amar. Bueno, pues ahí habría que mirar, Soy yo, ¿quién María, es? ¿De quién es? María del Mar. María del Mar, ok, que es una Sí, sí, novela. sí, esa fue una novela que yo publiqué el año pasado y pues se llama Luciana, o sea, todos los nombres están cambiados y la historia de amor pues empezó como la de mi matrimonio y todo, o sea, es todo como autobiográfico hasta cierto punto, pero llega el punto en que empieza ya la ficción y toda la trama de la novela que es pues ya totalmente inventado. Ah, ya. Bueno, aunque pues eso también se hace. Yo he hecho escritos donde a partir como de un evento que ha pasado, yo digo, ve, podía iniciar y pues como que cambia el final, obviamente, para algo más ficcional y todo que quiero. Eh, y- pero entonces, allí, pues, digamos, uno no podría llamarle autoficción, digamos, hay una historia basada hasta cierto punto en elementos de tu vida, pero que realmente, digamos, la intención general termina siendo una novela, digamos, una novela de ficción. Entonces, digamos que ahí no sería tanto autoficción, porque quien lo lea, digamos, ya después de que ve Luciana y todo, pues ya se desprende de ese pacto ambiguo. Eso, no haría el pacto ambiguo, desde el principio estaría haciendo el pacto que estoy leyendo una novela muy interesante y todo, y así. ¿Listo? María Almar, ¿sí entendiste? Sí, perfecto, gracias. Pero suena interesante la novela. Pues de Ahora, hecho, mucha gente, los Instagramers y en los clubes de lectura siempre me preguntan que parece como una biografía. Entonces, pues yo me río nada más porque pues no tenía ni idea del concepto, pero sí, está escrito como muy naturalmente, entonces la gente cree que es una biografía y parte, o sea, en parte sí. ya, claro, coges elementos es como para ambientar y como a partir de experiencias, digamos, pones sobre el personaje algunas de tus experiencias. Ok, vamos con el siguiente. Dice que Dios la bendiga, mija. Sonreí forzadamente a mi abuela. Lo más probable es que pareciera una mueca. La señora Luz se niega a aceptar la realidad de su nieta, Isabela, una criatura entre murciélago y mujer, que contrario a su nombre prefiere habitar en la oscuridad, encerrada en su habitación, leyendo novelas y aspirando algún día a crear algo similar. Por más que le he dicho que soy atea o que prefiero llevar una dieta a base de frutas, insiste en prepararme sancochos y preguntarme si quiero acompañar la misa. Sin embargo, soy consciente que sus intenciones son las mejores y que sus bendiciones están cargadas de amor. Ok, este es de Isabela. Está interesante esa primera parte de lo del murciélago y eso. Vamos a ver, Catherine Celine. Catherine Celine es una barranquillera que hace 19 años fue adoptada por la ciudad de Cali, donde se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la comunicación. No pretende ser un superhéroe, pero se dio cuenta que con la profesión que escogió puede ayudar a muchas personas que lo necesitan.
desplazados por la violencia, mujeres que necesiten ayuda para salir adelante, empoderándolas. A eso se ha dedicado y ha recorrido valles y montañas, ríos y mares de este país con una red nacional de mujeres afrocolombianas. Y ahora, aunque se ha sentido obsoleta en esta nueva generación, entendió que tiene que actualizarse y aunque no es un ratón de biblioteca, se inscribe en todos los cursos que crea necesario para aprender sobre las nuevas tecnologías y el lenguaje que las redes sociales exigen. Catherine, ¿está por acá? Bueno, no parece, porque no me quedó claro cuál es el aspecto ficcional, pero está, digamos, es una historia bastante interesante, además de cómo llegó acá al curso. Bueno, no voy a alcanzar a leer todos, lastimosamente son muchos. Recuerden que pues está, el Padlet está ahí para que sigan. He visto que hay gente que ha hecho comentarios a sus compañeros, chévere. Pues también voy a leer el verde para que acabar justo a las 7:55 como había prometido antes de cerrar. Salgo temprano de casa con la misma prisa de todos los días, intentando una vez más no llegar tarde al trabajo como suele ocurrir. Una cuadra antes de llegar a mi oficina de abogada, oigo a alguien gritar mi nombre, Margarita, Margarita, repite, me doy vuelta tratando de encontrar entre la gente quién me llama y sorpresivamente encuentro el rostro de mi maestro de literatura en la esquina del frente. Sonríe y me hace recordar en una fracción de segundo el tiempo en que recorría el mundo autografiando libros como la escritora famosa que algún día fui. Me imagino que la parte última es la parte ficcional, Margarita. Margarita sí está por acá, ¿cierto? Hola, Hernán, sí, sí, evidentemente. Pues, no conozco a María Margarita González, la escritora, no la conozco, entonces no era famosa. Entonces, bien interesante. Bueno, la verdad es que, como les digo, yo sí leí así los textos, unos muy interesantes, unos donde, como les digo, la ficción no era muy clara, pero sí hay una propensión y me parece chévere en esa construcción eso del ejercicio de presentarse de forma creativa. O sea, algunos lo vieron más por ahí, que tiene que ver mucho con lo que vimos el día de hoy, como les decía ayer, que es, bueno, yo me presento y a través del lenguaje me presento de una forma interesante, me presento de una forma que engancha y todo. Eso no quiere decir que siempre que se presenten no vayan a mentir o vayan a poner cosas de ficción, pero así como lo han hecho aquí, por ejemplo, que algunos se presentaron de esa manera como tan interesante, jugando con el lenguaje y todo sin mentir, pues precisamente sería chévere que en otros espacios lo hagan siempre para que, ¿cómo se dice? Llamen la atención sobre ustedes. Bueno, al que quiere llamar la atención sobre usted, hay gente muy tímida, pero bueno, esa es la invitación también. Bueno, voy a dejar estos 4 minutos. Ay, Katherine, que justo le fui a abrirle la puerta a la hermana justo cuando leímos el de ella. Ve, ya cerré. ¿Qué era que iba a preguntar a Katherine? Ay, no me acuerdo. De Katherine, aquí estoy viendo. Ah, que Katherine, de tu narración, ¿qué era lo ficcional allí? Sí, que era lo que no era real. Bueno, no, pues yo diga, buenas noches para todos. Pues bueno, digamos que yo lo que coloqué como ahí, sí, así como pues de ficciones, lo de recorrer valles y montañas, como todo eso, que pues obviamente no lo he hecho como, Ah, pues ya. así pues, Ah, bueno, ajá. pues estaba también inmerso que yo ya sí me imaginaba a Katherine recorriendo las montañas con las mujeres y todo. Eh, Ay, por acá, Nata, qué pecado, que quedó un pelito de que la leyera. Ah, bueno, lo lamento. Sí, el tiempo es una cosa allí tenaz. Bueno, yo aspiro que estas sesiones sé que fueron un poco así como tratar, les decía, un curso un poco de 7 semanas en 2 sesiones, pero al menos espero que hayan tenido un gran vistazo y haber ganado muchas herramientas y todo en esa búsqueda de la creatividad, de la escritura, en algunos casos de la posibilidad desde la comunicación digital, pues que hayan ganado mucho frente a esos criterios para lograr que esos objetivos, ya desde lo comunicativo, literario, digital, lo logren y que les haya quedado como algo para seguir trabajando sobre sí mismos, que hayan descubierto cosas sobre sí mismos y sí mismas que no conocían. Bueno, no sé si alguien quiere decirnos, quedan 2 minutos, alguien quiere decir algo antes de terminar para despedir.
Hola, profe, buenas noches. Primero era para darle las gracias por el curso y segundo era para preguntarle, al fin las diapositivas no las enviar o se quedan así. Bueno, sí, me dijeron que eso ya dependía de mí, entonces yo no tengo problema, pero entonces como yo no tengo el email, eso de seguro llegaste cuando ya lo había dicho, entonces voy a volver a escribir wow.edu.co mi correo electrónico para que me escriban los que quieran las diapositivas y yo con mucho gusto pues les devuelvo con las diapositivas, no tengo problema. Ahí ya les quedó en el chat mi correo. Pero por aquí estoy leyendo a Ángela. Gracias. Ok. Por acá, aquí talleres, Margarita, en la Universidad de Escritura Creativa como tal, digamos que hay más para público interno. En este momento me está ofreciendo la especialización. Digamos, en este momento solamente, para la comunidad externa está así de posgrados y eso. Ok. Por acá, con mucho gusto, Viviana. Bueno, entonces me alegra que haya sido una buena experiencia y ojalá espero en algún momento, no sé, de pronto conozca a algunos a través de sus productos digitales, se vuelvan unos influencers y unas influencers muy importantes. Muy bien, listo, entonces que estén muy bien y mucha suerte. Muchas gracias por la participación, la verdad yo me sentí muy a gusto también. Adiós. Muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Muchísimas gracias, profe, que esté muy bien. Igualmente.